Buenas noches, somos el grupo número 11. En esta ocasión nos encontramos desarrollando una actividad de la etapa 3, apropiación epistémica, donde vamos a realizar un conversatorio, el cual va a estar orientado por la pregunta de qué manera la socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar al sujeto político. Voy a iniciar yo, Brenda Fonseca, con dar mi punto de vista acerca de esta pregunta. Pues considero que en la actualidad la subjetividad política y la socialización política no pueden ser comprendidas por fuera de un contexto que permita identificar las condiciones que hacen posible su emergencia. Es decir, en el caso latinoamericano es necesario tomar en cuenta que la socialización política y la subjetividad política se encuentran afectadas por fenómenos como la impunidad, ¿sí? Que impiden la configuración de procesos necesarios en las competencias políticas. Estos procesos hacen referencia a la tolerancia política, entendida como la capacidad de comunicarse, aun cuando no se responda a las necesidades propias. La ausencia de tolerancia política dificulta procesos como la reconciliación, buscados en los países latinoamericanos, debido a que en gran medida que las víctimas de violaciones son incapaces la mayoría de las veces de relacionarse a partir de la ética con otros. Esto es una perspectiva de Bernstein 2000. Ahora, en Colombia, por ejemplo, la situación es aún más complicada, ¿sí? Debido a la presencia de altos niveles de impunidad, lo que a su vez propicia nuevas violaciones de derechos. Sumado a lo anterior, la ineficacia del Estado para intervenir en estas problemáticas, dado el fracaso con las medidas de justicia y de reparación, y de manera indirecta propicia que las personas apliquen métodos alternativos de resolución de conflictos que terminan por poner en peligro los derechos humanos y de otros. Creo que aumenta también el clima de violencia, adicionalmente la pobreza, la complejiza el contexto colombiano al disminuir las posibilidades de ejercer la ciudadanía y de hacer respetar los derechos civiles, políticos y sociales. En este contexto de violaciones se construyen relatos dominados por la injusticia, ¿sí? Por el temor a la expresión, relatos que se comparten a un nivel macro por la sociedad en general y micro por el individuo, su familia, sus redes sociales y demás interacciones entre ellos y otros actores. Es decir, que estos relatos pasan a dominar la vida y las interacciones de las personas. Esto es también desde la perspectiva de WIC 2012. Es decir, que esto hace que las personas se inmovilicen y se afecten en su capacidad de participación en lo público. Es decir, en su capacidad de sujeto político, asumiendo la rebeldía hacia el sistema que lo margina, ¿sí? Postulándose a una causa política grupal y que se encuentra estrechamente vinculada a la subjetividad política, lo que para mí significa que es la misma subjetividad. Yo pienso que el sujeto político va también determinado por la manera en cómo se relaciona y requiere cómo se identifica con un proyecto, por decir, con la idea que la persona asume como consultor de su propia realidad, convirtiéndose en un individuo que puede influir en el manejo de masas y procesos políticos. La compañera puede proseguir. Bueno, sigo Ivonne Larios. Mi punto de vista es que la participación del ciudadano ayuda en el desarrollo de la comunidad en pro de su bienestar para contribuir en el sustento de la sociedad en los proyectos democráticos. Y continúa la compañera. Buenas noches, mi nombre es Josefa Candama Rojas
Mi punto de vista sobre lo que la socialización política construye en la subjetividad y la capacidad de determinar al sujeto político parte del punto de vista de que la socialización política es fundamental para la parte de la formación del ciudadano activa y comprometida. A través de este proceso, los individuos aprenden a participar en la vida política de su comunidad y a tomar decisiones informadas sobre cuestiones públicas. Sin embargo, la socialización política también puede tener efectos negativos si se basa en valores y actitudes antidemocrática o si se lleva al límite de la transmisión de información superficial, sin fomentar la reflexión crítica. Es por esto que es importante analizar los procesos de socialización política desde una perspectiva crítica y reflexiva. En conclusión, para mí, la socialización política es un proceso clave en la construcción de la subjetividad política del individuo y en su capacidad para participar en la vida política de la comunidad. Es importante tener en cuenta el proceso desde una perspectiva crítica siempre, que tenga múltiples o diferentes dimensiones de la identidad y que fomente la reflexión crítica y la participación activa y comprometida en la vida política de cada uno de los ciudadanos. Pues ese es el punto de vista que yo doy con referente a la pregunta para el conversatorio. Compañera Alicia. Buenas noches para todos. Bueno, dando respuesta a la pregunta, pienso que la participación del sujeto político en la socialización política es fundamental, ya que es de suma importancia su participación dentro de los procesos políticos de las sociedades o comunidades donde el individuo se desarrolla, ya que esto permite tener una apropiación de las situaciones que rodean a esa persona o ese sujeto político, y esto lo lleva a conocer el ambiente donde está siendo formado como ciudadano, como sujeto político dentro de las sociedades. Y esto, cuando se tiene una apropiación de los contextos políticos, sociales y culturales de la sociedad en la que las personas se desarrollan, para que su sociedad, para que su entorno también pueda progresar. Yo creo que en los procesos políticos es de suma importancia por eso, porque como ciudadanos tenemos que tener una apropiación de los contextos donde nos desarrollamos y donde vivimos en comunidad. Bueno, gracias compañeras por compartir sus puntos de vista. Que estén muy bien. Gracias, igualmente.